Dice así la palabra del Señor, Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que lo maldijese. Mas nuestro Dios volvió la maldición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel, me está fallando esto, a todos los mezclados con extranjero. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algún día pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos en este momento. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Ministranos y háblanos con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre. Gracias. Yo quiero hablarle en esta mañana sobre la última reforma de Nehemías. Amén. La última reforma. Nehemías fue aquel personaje que en el capítulo 1, cuando él escucha, pues había llegado uno de sus hermanos y él había preguntado cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la ciudad y los que habían quedado de la cautividad, y le dan la noticia. Nehemías es aquel hombre o personaje que cuando se da cuenta del mal estado espiritual y económico que estaba su pueblo, él no se quedó de brazo cruzado, sino que él accionó. Pero antes de accionar, él planificó. Y antes de planificar, él oró a Dios, hermanos. Alguien dijo en una ocasión: cuando Dios te muestra la necesidad, es por algo, no es para que te haga la vista gorda. Es para que tú actúes en base a esa necesidad. Entonces Nehemías no se quedó de brazo cruzado. Y todos sabemos la historia. Pidió una carta, Dios le fue favorable y fue a construir los muros de Jerusalén. Y milagrosamente en 52 días son levantados los muros en Jerusalén. No sin antes haber oposición, porque hubo oposición. El altar se había levantado, las puertas se habían edificado y los muros estaban ya también levantados. Pero antes de esto había oposición. Había oposición de un hombre llamado Tobías. Había oposición de un hombre llamado Sanbalat. Había oposición de un árabe llamado Gersed, también, que se habían levantado para que la obra del Señor no fuese edificado y no avanzara. En el capítulo 2 y el 3 nos muestra cómo un grupo de sacerdotes son los primeros en reparar la puerta de las ovejas. Y esto lo voy a ver más adelante.
Y como en el 6 se muestran todos los que fueron oposición y conspiraron contra Nehemías. Ahora, Nehemías duró en Jerusalén edificando 12 años. El permiso que le dio Artajerjes fue de 12 años, duró Nehemías edificando. Pues en el año 20 es que él va. Y en el año 32 es que él vuelve de nuevo allá. Porque el favor de Dios estaba sobre Nehemías, hermano. ¿Qué rey le iba a dar 12 años de permiso a una persona para que se fuera a edificar una ciudad de otro pueblo? Y vaya, esa gente se levantan contra mí y me hacen guerra. Pero el favor de Dios estaba sobre Nehemías. Así lo decía: la buena mano del Señor estaba sobre mí, hermano. Y de manera milagrosa hacen esto. Ahora Nehemías se va allá a Artajerjes, quizá el tiempo se le cumplió o va a darle informe. Y cuando él se va, en su ausencia, pasan muchas cosas en la nación. En el capítulo 13 nos narra lo que pasó a la ausencia de Nehemías. Y Nehemías entonces regresa. Y cuando Nehemías regresa de nuevo a Jerusalén, el capítulo 13 dice que se leyó la ley. Y como se leyó la ley, el libro de Moisés, entiéndanse, los 5 primeros libros, la ley se leyó, se dieron cuenta que estaba escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Jehová. No debían entrar jamás. ¿De quién eran descendientes los amonitas? De Lot y sus hijas. Ella pensando que no hay más hombre ya en el mundo, embriagan a su papá y tienen hijos, ambos. De ahí viene Moab y los amonitas, de una relación incestuosa. Entonces estos pueblos fueron enemigos. Y se había dicho que ellos no podían entrar a la congregación, tenían que ser cortados. Pero Dios mostraba la gracia. No podían pertenecer al pueblo con sus mismas costumbres. Ellos por voluntad sí podían aceptar al Dios de Israel y vivir para ese Dios. Pues tenemos a Ruth y tenemos a Rahab, que dejaron sus dioses y sirvieron al Dios de Israel. Ahora ellos no podían pertenecer a la congregación sirviendo a sus dioses. Tenían que renunciar a todo. Y cuando Nehemías llega, Nehemías ve y lee la ley, porque la ley es la que transforma, la ley es la que nos edifica, la ley es la que nos dirige. Hermano, a la ausencia de la palabra de Dios se cometen muchos errores en contra del Dios que nosotros adoramos. Cuando la palabra de Dios escasea en el pueblo, cuando la palabra de Dios está ausente, entonces se inventan muchas cosas y prácticas se introducen que al Dios supuestamente que usted y yo adoramos, Él la abomina y la rechaza. Porque veamos cómo era que estaban esta gente en el pueblo. Dice la palabra: por cuanto ellos no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando salieron de Egipto. En Deuteronomio, en su capítulo 23 y en número 22, nos muestra este acontecimiento. Dice que cuando Israel salió de Egipto, Balaad, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y al ver a todo el pueblo de Israel, se metió en miedo y dijo: esta gente van a lamer nuestra tierra, así como las bestias lamen la hierba. Nos van a dejar, nos van a arrasar con todo. ¿Y qué hicieron? Buscaron a un profeta llamado Balaam y le pagaron para que maldijera al pueblo de Dios. Pero el texto dice: mas Dios cambió la maldición en bendición. Porque Dios es quien cambia la maldición en bendición, porque la maldición no viene sin causa. Y el texto dice: Él la cambió porque Él te amaba. Ahora, si nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, Dios le dijo a Abraham lo siguiente: Abraham, te voy a bendecir. Abraham, tú serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y voy a maldecir a quien te maldiga, y voy a bendecir
a quien te bendiga. Entonces Abraham, su genealogía, su descendencia eran benditas. Así que Satanás, el profeta, no podía maldecir a lo que Dios ya ha bendecido, hermano. Usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Dios te ha bendecido. Dios nos ha bendecido en Cristo. Cristo es nuestra bendición. A su nombre sea la gloria por siempre. Entonces este pueblo quería maldecir a Israel, pero no pudieron. Y dice el versículo 3 que cuando oyeron pues la ley, lo que la ley decía, cuando oyeron, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y Nehemías aclara algo en el 4. Antes yo no estaba allá. Cuando esto sucedió, yo no estaba aquí. Yo estaba en Babilonia, dando mi informe al rey. Hermano, a la ausencia del líder, mire cómo el pueblo se descarriló. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió a Sinaí a recibir la ley? Y él duró 40 días allá hablando con Dios. ¿Qué el pueblo le dijo a su hermano Aarón? Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha acontecido a este Moisés. A la ausencia de Moisés, el pueblo se descarrila. A la ausencia de Nehemías, el pueblo se corrompe. Por eso se necesitan hombres de Dios y mujeres de Dios que estén alerta, hermano, cuando el pueblo se está descarrilando, para que la vara y el cayado de Dios, ¿qué? Nos vuelvan al camino, a la palabra, a las escrituras. Entonces, amado hermano, dice él, yo no estaba aquí. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Eliasib? Si leemos el capítulo 3 de Nehemías, nos dice que era el sumo sacerdote, y que él y los sacerdotes fueron los primeros que se pusieron a la disposición de Nehemías para edificar. Y él es quien edifica las puertas de las ovejas, por donde entraban las ovejas que iban a ir al sacrificio. Pero este hombre después se corrompe. Era el sumo sacerdote, el sumo, la máxima autoridad espiritual en esos días. Pero él se corrompió, ¿cómo? Emparentándose ¿con quién? Con Tobías. Hermano, ¿y quién era ese famoso Tobías? ¿Quién era Tobías? Tobías era un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. El capítulo 2 de Nehemías 2:10 dice: pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo monita, le disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Tobías se molestó cuando supo que Nehemías llegó a edificar la muralla. Se molestó. No quería que la obra de Dios fuera ¿qué? Edificada. Y se molestó. Nehemías 2:19 dice: pero cuando oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo monita y Gersén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que vosotros están haciendo? ¿Acaso se van a rebelar contra el rey? Lo están intimidando. El capítulo 4:3 dice: estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, se va a derribar. Oigan, estaban menospreciando la obra de Dios, la edificación. Se estaban burlando, usando sarcasmo. El pueblo estaba edificando las murallas y ellos decían: si una zorra pasa por los muros, esto está tan mal construido, tiene tanto vicio de construcción, que si pasa una zorrita se va a caer los muros. Bueno, vean cómo Satanás se burla. Cómo Satanás quiere hacerte que tú te distraigas. Porque ellos en varias ocasiones invitaban a Nehemías a una reunión, pero era una conspiración para matarlo. Y Nehemías decía: no, yo no puedo parar de trabajar lo que estoy haciendo. Hermano, cuando tú estés en algo, trabajando, haciendo algo, no te distraiga. No te distraiga, no oiga las voces. Sigue haciendo lo que Dios te ha dicho que haga, hermanos.
Porque a su tiempo vamos a tener fruto si no desmayamos, no nos entregamos. Ellos se burlaban. Ese era Tobías. Capítulo 4, versículo 7 de Nehemías dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. Ya vieron que las puertas se estaban cerrando ya. Ya iba a haber protección en la ciudad. Ellos se encolerizan. Capítulo 6, versículo 1 de Nehemías: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de vuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas en las puertas, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, Tobías, Sanbalat lo había sobornado. Mire, a Nehemías le dijeron: Nehemías, esta noche vienen a matarte, ven para el templo, métete para el templo. Y Nehemías dijo: yo entendí que eso no venía de parte de Dios. Él dice: y un hombre como yo se va a esconder en el templo de Dios. No. Nehemías era un hombre que tenía arrojo, que tenía valor. Era un hombre que estaba decidido, porque la mano de Dios estaba sobre él, hermano. Y esas conspiraciones que hicieron con él, ninguna prosperaron. Lo que dice Isaías: ningún alma forjada contra ti prosperará. Ninguna lengua, toda lengua que se levante en contra tuya sin causa, no, hermano, no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Quién sabe cuántas veces se han levantado contra ti y a tu ausencia? ¿Cuántos enemigos han hecho contra ti planes y maquinaciones? Así como hicieron contra José, pero no prosperó, sino que Dios cambió el mal para bien. Porque Dios es quien pelea por su pueblo. Dios es quien te defiende, Dios es quien te guarda, Dios es quien está por ti. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra, dice su palabra. Hermano, y cuando Nehemías dice esto, que él le hacía bien emparentado con Tobías, porque un nieto del sacerdote, del sumo, se había casado con una hija de Tobías. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote? Le construyó una cámara. Hermano, oigan bien, quizás Nehemías, Tobías pensó: ya que yo no pude detenerlo en su construcción, ahora lo voy a hacer de dentro. Me voy a meter adentro ahora, adentro, y lo voy a destruir dentro. Emparentó, y en consideración entonces, el sumo le construye en el lagar donde estaba el almacén de las ofrendas, el aceite, el grano, lo que se daba para los sacerdotes, para los cantores y para los levitas. Le prepararon un apartamento a Tobías. Y Tobías está ahí plácido en la casa del Señor, hermano, en lo santo. Está ahí. Por eso que Nehemías dice en el versículo 7, Nehemías dice que cuando dice en el 8, dice de Nehemías: me dolió en gran manera. Cuando Nehemías ve esto, le dolió en gran manera, hermano. Porque ¿cómo es posible que este hombre, que es enemigo nuestro, ahora esté durmiendo y viviendo plácidamente? Y él se dio cuenta entonces que ya las ofrendas para los levitas no se estaban dando, ni para los cantores, ni para los porteros, y que cada uno se había ido a su herencia, a su heredad. El pueblo dejó de dar las ofrendas y los diezmos. ¿Quién se iba a oponer al sumo? Era la máxima autoridad. Pero tenía que venir ¿quién? Un laico. Un laico llamado Nehemías, y poner la casa en orden. Él es el gran reformador. Él es el gran líder. Nehemías es el gran reformador y trae una reforma. Vuelve todo a la forma original que la palabra de Dios decía. No puede estar amonita, gente perversa en la casa de Dios ministrando y viviendo, hermano. El versículo
6 dice: mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliacib por consideración a Tobías. Al pecado no se considera. Hay una historia, no sé si ustedes la han escuchado, de un hombre que compró una casa con la condición de que le deje un clavito. Hay muchas formas de esta historia. Él compró la casa, pero con esa condición que dejara un clavito para él poner ahí su sombrerito. Y quedaban en el acuerdo. Cuando el hombre venía, ahora quizás que no eran oportunas, tocaba, había que abrir la puerta para él poner en el clavito su sombrerito. Este fue el acuerdo. Y venía ahora que no eran oportunas y tocaba la puerta, y tocaba la puerta, y tocaba la puerta. No podemos dejar un clavito en nuestro corazón al pecado, a nuestra vida. No podemos dejar que el pecado se siente y se sienta adecuado y gustoso en nosotros, hermano. No podemos. A él le dolió que este hombre estaba infiltrado, estaba en la casa de Dios y estaba ahí, que era un hombre perverso. Y el texto dice: y me dolió de gran manera, y arrojé los muebles de la casa de Tobías para afuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara. ¿Se acuerdan de Jesús? En el templo, Jesús por 2 ocasiones purifica el templo. Juan capítulo 2, después de hacer el milagro, su primer milagro de convertir el agua en vino, él purifica el templo. Hay una fiesta que era la Pascua, y él subió a Jerusalén y ve a los cambistas, a los mercaderes, a todos vendiendo palomitas y todo. Y Jesús se enfurece y le tumba las mesas y rompe todo y suelta los animales. Y ustedes en mi casa la han convertido en cueva de ladrones. Sus discípulos se acordaron del texto que dice: el celo de tu casa me consume. Ahora en Mateo y Marco, él también purifica el templo al final de su ministerio. Lo purifica al principio y lo purifica el templo al final de su ministerio. Mateo nos dice que él entró al templo y que vio los vendedores y que se preparó un látigo y empezó a dar con el látigo y a tumbar la mesa, y le dijo: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, y mi casa ha sido llamada, o es casa de oración para las naciones. Su casa es casa de oración. Ahora, ¿por qué se permitió esto? Porque Ana y Caifás, suegro y yerno, permitían la corrupción. Había corrupción, hermano, había corrupción. Por eso es que Juan el Bautista no va donde ellos. Juan era sacerdote, pero Juan, ¿dónde ministraba? En los desiertos. Juan marcó una diferencia entre ese sacerdocio y el de él. Y Jesús no va donde ellos a ser bautizado. Jesús va donde Juan. Eso está pasando acá también en Nehemías, hermano. En Nehemías. Entonces él dice: yo limpié la casa, yo tiré los muebles para afuera y mandé que fumigasen todo. Dice que limpiasen todo y que volvieran el grano y todo de nuevo a su lugar. Es una reforma y es avivamiento. Avivamiento no es estar brincando y saltando. Avivamiento es volver a la palabra de Dios y que la palabra sea la que nos dirija a nosotros. Creemos en la manifestación de Dios, pero la palabra está por encima de cualquier manifestación o experiencia espiritual. Es la palabra, hermano. Es la palabra. Y mire que él es tan radical, que él no se queda estático. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Queremos estar con Dios o con el mundo? Porque lo que vemos hoy día, en estos días pasó un reality show, ¿verdad?, de una famosa casa. Se llevaron varios personajes famosas de diferentes países. Se llevaron a esa casa. Llevaron un grupo de adoración muy conocido por nosotros a esa casa.
Yo no vi la casa, sí veía algunos cortes que me salían en internet y los comentarios que hacían algunas páginas cristianas. Pero vi algunos videitos sobre que todos somos hijos de Dios. Dice uno ahí. Y uno de los adoradores asiente que sí. Una casa donde se promovía la promiscuidad. Promiscuidad. Los participantes, uno de ellos es abiertamente lleva su pareja. Su pareja. Otro había confesado que se ha acostado con hombre. El que es de Panamá, Yusef y ese. Hermano, ahí había perversidad y corrupción por todos los medios. Si Dios te da la oportunidad de tú poder ir ahí, predica la palabra y sea radical. No sea complaciente por lo vivo, por lo que te van a pagar. No debemos ser cristianos alquilados, profetas alquilados por el mundo para decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. No, hay que decirle lo que ellos necesitan escuchar. Y que yo llorando y triste en ese momento. Pero después seguían más días de perversidad y corrupción. Por eso prediqué el día pasado que la música te puede hacer llorar. La música te puede hacer llorar. Una canción te puede hacer llorar. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de dirección. Juan el Bautista llamó a la gente a ¿qué? Al arrepentimiento. Jesús llamó a la gente a ¿qué? Al arrepentimiento. Pedro y los apóstoles llamaron a la gente a ¿qué? Al arrepentimiento. Y ese es el mensaje del evangelio. Ven al arrepentimiento, conviértate, ven a Cristo, cambia tu forma de vida y sé una nueva criatura. Como creyentes debemos ser radical con el pecado. Amar a la gente, pero decirle a la gente su verdad. Tú estás enfermo y el juicio de Dios está sobre ti. Y si mueres te vas a perder. Tu alma será llama o será combustible para las llamas del infierno. Hay que decirle esto a la gente, hermano. En amor hay que decírselo. Porque el deseo de Dios es que los hombres se arrepientan y vengan a Jesucristo. Pero no podemos estar dormidos, anodados y creer que todo está bien, hermano. Todo no está bien. Como cristianos tenemos que ser fieles al Señor. Dice un texto: si queremos agradar a los hombres, entonces no agradarán mi alma, dice el Señor. ¿Y a quién queremos agradar? Yo te le pregunto, ¿a quién usted quiere agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién? Porque a Dios daremos cuenta, no a los hombres, a Dios. Así que lo que usted haga, hágalo para Dios, hermano. Hágalo movida por Dios. Hágalo conforme a la voluntad de Dios, hermano. A su voluntad. Nehemías quería agradar a Dios. Y él vio muchas cosas que estaban mal. Él vio cómo los sacerdotes se fueron, los levitas, y ya no estaban ministrando en la casa. No había administración en la casa. Estaban en sus quehaceres. Pues no iban a morir de hambre. Tenían que buscar el sustento de su familia. Y se fueron. En día sábado él ve cómo están pisando el lagar, cómo están los mercaderes, y de Tiro venían gente a vender pescado. En día sábado ellos estaban bajo la ley, tenían que guardar el sábado. Y él ve esto. ¿Y qué hace él? Él cierra las puertas. Él los reprende. Le dice: ¿cómo ustedes permiten esto en día sábado, en día del Señor? Y manda a que cierren las puertas un día antes y que se abriera después que pasara el sábado, para que no hubiera comercio. Pues los comercios estaban ahí en la puerta. Hermano, hay que cerrar las puertas. Hay que cerrar las puertas de nuestras vidas. Hay que cerrar las puertas. Que el enemigo se quede en la puerta. ¿Tú sabes qué pasó con los mercaderes? Se quedaron en la puerta. Nehemías sube de noche y lo ve a ellos en la puerta y le dice: ¿y qué ustedes hacen en la puerta? Estaban esperando como que el pueblo de nuevo volviera, abriera la puerta y vamos a comprar en día de reposo. Él dice: fui y los reprendí y le dije que si lo encuentro ahí, le voy a echar mano y lo voy a meter a la cárcel, lo voy a matar. Ellos dijeron: este es un hombre que tiene carácter. Se fueron. Este me está jugando, este hombre. ¿Sabe qué hizo él también? Que vio gente que se habían mezclado con mujeres moabitas y tenían hijos. Él le arrancó el cabello. Él lo maldijo. Le arrancó la barba.
Eso es santidad violenta, hermano. Eso es santidad violenta. Él era la autoridad y puso orden. ¿Y sabe qué dice él después que él hace todas estas cosas? Él dice lo siguiente. En el versículo 14, él dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borre mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en tu servicio. Él le ora a Dios, le dice: Señor, acuérdate. Acuérdate. En el 14. En el 22 dice lo mismo: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, dice él, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y en el 30 y 31 dice lo mismo: limpié pues de todo extranjero. Él limpió todo lo que tenía hijos con mujer extranjera. Tenía que despedirlo. Váyanse con su cultura, con su creencia. Váyanse. Él le dice a ellos: ¿no fue por esto que Salomón cayó? ¿Por mujeres extranjeras? Y les recuerda a ellos esto: fue por esto. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Y qué de mujer de esa se veía a sus dioses? Y Salomón empezó a construirle templo y hacerle altares a diferentes mujeres de sus dioses. Y metió en la nación de Israel ídolos, sirviendo a Molot, a Acera, a Tarot, a todos esos dioses, porque las mujeres que hicieron, desviaron su corazón a adorar. Fue lo que hizo el consejo que le dio Balaán a Balac cuando no pudo maldecir a Israel. ¿Qué le dijo? Haz que ellos se unan ¿a qué? A las mujeres, a fiesta, y que se unan y que se mezclen, y como se casen y vivan, estas mujeres harán ¿qué? Que el corazón de Israel se vuelva a su Dios. Entonces la ira de su Dios se va a levantar contra ellos. Y así pasó, hermano. Así pasó. Entonces Nehemías, conociendo la ley, despidan a sus mujeres, despidan a sus hijos. Es fuerte, ¿verdad? Es un hijo tuyo, tu mujer. Despedirla es fuerte, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo desenfrenado, bailando con sus dioses, en fiestas paganas, en orgía, Moisés dice: quien esté por Jehová, venga para acá y saque cada uno su espada y traspase a su hermano. Y los levitas sacaron su espada y mataron a muchos de sus hermanos. Y Dios cogió entonces a esta gente, los levitas, para su oficio, en lugar de los primogénitos. Son medidas drásticas que Dios toma a veces, hermano. Pero con el pecado no se puede ¿qué? Jugar. Usted va a jugar con el fuego. El que juega con fuego se quema. ¿Qué se hace con que tiene gangrena o es diabético? Que empieza el pie, un dedo se le pudre. ¿Qué se le hace? ¿Qué hacen los médicos? Te cortan ese dedito. Y si vuelves caminando, te cortan otro dedito para que no vaya avanzando. Y si ya te agarró la pierna, te cortan la pierna. Porque hay que cortar para que el veneno no siga infectando todo el cuerpo. Así Dios hacía. Dios cortó para que el pueblo sea santo, porque Él llamó a un pueblo para que sea santo y testimonio, y que el nombre de Dios sea conocido en todos los demás pueblos mediante Israel. Pero Israel no cumplió esa función de que el nombre de Dios sea conocido en todas las naciones. Pues Israel claudicó muchas veces. Ahora Dios llama a la iglesia a no claudicar. Dios llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia. La iglesia es la reserva moral de este mundo. La iglesia no puede estar igual que el mundo, ni aplaudiendo las cosas que este mundo hace. La iglesia debe que pronunciarse y decir el pecado, pecado.
y aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y como Nehemías, me dolió en el corazón que nos duela las cosas que a Dios le duelan y que amemos las cosas que a Dios ama. Debemos hacerlo. El 30 y 31 dice: lo limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio. Dice el 31: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Por 4 ocasiones él dice: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de la obra que he hecho. Porque Hebreo dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dios tiene memoria. Memoria. ¿Se acuerdan de el centurión? Hechos capítulo 10. ¿Quién me dice el nombre del centurión? Que hacía oración, daba limosna, era temeroso de Dios. ¿Y qué se le apareció a él? ¿Qué se le apareció a Cornelio? ¿Y qué el ángel le dice a él? Cornelio, tus han sido ¿qué? Han sido escuchadas. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Dios hace memoria. Acuérdate, Señor, del trabajo que he hecho en tu obra. Dios se acuerda, hermano, lo que usted ha hecho, tata, lo que usted hizo en su juventud, tata. Dios se acuerda de eso, del trabajo que usted hizo, que hizo el pastor cuando vino aquí un muchachito con fango y todo. Dios se acuerda de eso. Eso está en su memoria. Nehemías decía: Señor, acuérdate de mí, lo que yo he hecho por tu obra. Acuérdate. Y no es que estemos acaliñando a Dios, no. Pero nos muestran los textos bíblicos que Dios está pendiente del trabajo que hemos hecho en Él, hermano. Que hemos hecho de manera desinteresada, sin buscar provecho alguno ni prebenda de los hombres, solamente dependiendo de su buena mano y de su buena voluntad y de su sustento. Él dice: la buena mano de Dios estaba sobre mí, sobre Nehemías. Que la buena mano de Dios esté sobre ti, que su gracia esté sobre ti, que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que tenga de ti misericordia y que ponga en tu vida paz, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos.